Ya seguimos aquí en el espacio de Paraguay en 15. Es un gusto recibir en nuestra mesa de trabajo a la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de nuestro país, Ladisla Alcaraz. ¿Cómo estás, ministra? Maeshapa. Y por ahí, Terei, Jennifer, Aguillevete. Yepi Veron Guaisha, ñaño Mongueta Mijahuaco, co árabe, orere no ires Aguillevete. Y en pleno Año Internacional de las Lenguas Indígenas tenemos un anuncio que hacer también con relación a un importante equipo que se ha conformado, ministra. Es así en el marco de la ley 6.352 que se aprobó en agosto en el Parlamento Nacional y luego por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Esta ley entra en vigencia desde la primera sesión de una Comisión Nacional de Conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que para nosotros, por los objetivos y las acciones que va a encaminar esta comisión, tiene que ver ya con la formulación de un programa de acción para el fortalecimiento de nuestras lenguas indígenas y concebir un programa de largo alcance. Eso es lo que necesitamos para aplicar política lingüística adecuada en la atención de la diversidad lingüística. Esto involucra a los 19 pueblos indígenas, cuya representación ejerce un indígena como miembro titular y 2 alternos en la comisión, y también el Consejo Nacional de Educación Indígena está representado en esta comisión nacional, aparte de 24 entidades, ¿verdad?, de los 3 poderes del Estado y las 2 entidades binacionales, la Academia de la Lengua Guaraní. Es una comisión multisectorial, porque también la organización de la sociedad civil, las organizaciones que trabajan con pueblos indígenas están representadas. ¿Cómo se llega a esta comisión, ministra? ¿Hicieron un llamado? ¿Usaron parte de los datos que ya tenían? ¿Aprovecharon ese trabajo con las instituciones públicas? Así es. Por un lado se concibió en reuniones de trabajo el proyecto de ley. Luego, desde las comisiones asesoras de pueblos indígenas de ambas cámaras se ha impulsado la promulgación de esta ley, que claramente establece quiénes integran como representantes naturales en esta comisión, ¿verdad? El representante de las entidades y organismos, ¿verdad?, de los 3 poderes, como dije, y de los otros sectores. Entre ellos, muy importante es la representación de pueblos indígenas. La misma ley también establece las acciones que vamos a encaminar desde esta comisión. Preside la comisión la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la vicepresidencia ejerce el INDI, y la Secretaría Nacional de Cultura oficia de relator. Nosotros también tenemos que rendir cuentas mediante un reporte cuatrimestral al presidente de la República y a los presidentes de ambas cámaras del Parlamento sobre las acciones que vamos impulsando. Todos los esfuerzos previos, encaminados, tanto desde la Secretaría como desde otras mesas intersectoriales, han ayudado bastante para conseguir ya definir, delinear las acciones en el marco de esta ley y de esta comisión. ¿Qué tipo de actividades se esperan para el próximo año entre estas acciones, ministra? Bueno, nosotros en primer lugar nos interesa formular de manera concertada con estos sectores un programa nacional de fortalecimiento de las lenguas indígenas, y en este programa se definen ejes de acción. Un primer eje tiene que ver con un marco normativo que pueda atender primero los derechos lingüísticos de los usuarios de las lenguas indígenas, y aparte ojalá podamos lograr una ley de lenguas indígenas, ¿verdad? Que sea fruto de la concertación con los pueblos, porque eso es lo que siempre han reclamado, que la ley de lenguas del Paraguay no explicita la diversidad lingüística con la situación que afecta a cada pueblo respecto de sus lenguas. Entonces, una ley de lenguas indígenas, una ley concertada con todos los sectores, será muy interesante. Por otro lado está la línea propia de la atención
lingüística, vamos a decir, la lengua en sí, que requiere procesos de investigación, documentación lingüística, promoción del uso de las lenguas, tanto en las comunidades como también dar a conocer en la sociedad nacional, es otra línea de acción. Y una gran campaña de sensibilización, de información sobre esta realidad. Por allí se delinean las acciones para pueblos indígenas y lenguas indígenas. Pero también en la ley se establece la implementación del guaraní, del plan de normalización del guaraní en la función pública. Así que, porque la lengua guaraní como lengua oficial todavía sigue en desventaja. Para su uso equitativo tenemos que promover la implementación de un plan ya diseñado en la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Por aquí van las acciones. Los pueblos indígenas desde sus representaciones nos han manifestado la necesidad de un gran congreso, primero congresos regionales, por lo menos en la región oriental que tiene una realidad, la región occidental tiene otra, propiciar estos espacios de encuentro y de promoción de sus lenguas y culturas. Eso será muy importante, reconocer también a los impulsores de las lenguas indígenas. Pueden inscribirse dentro de las líneas y los eventos, pero más allá de los eventos lo que queremos fijar un programa nacional que defina muy bien la política lingüística y la política pública a favor de las lenguas indígenas. Bien, en un momento vamos a compartir lo que nos decían aquí también esta mañana las integrantes del equipo femenino de fútbol de playa, las albirrojitas, en este caso femeninas, que decían, bueno, el guaraní estuvo presente todo el tiempo, ¿verdad?, en esta competencia, y qué gusto escuchar esto, porque ellas contaban la experiencia de poder situarse en un escenario internacional mundial, escuchar sus nombres, sus apellidos, pero también que la gente se quedaban, cuando ellas hablaban en guaraní, estaban ahí intercambiando, se quedaban y se asombraban de la manera en que fluía la comunicación de una manera tan sencilla y tan espontánea, ministra. Y puede ser que en el ámbito así deportivo, futbolístico precisamente, donde el guaraní, así como en los contextos bélicos, también es un código estratégico, ¿verdad?, un idioma estratégico, aparte que bien sabemos que traspasamos otras fronteras y ya el guaraní nos cohesiona, eso llevamos con nosotros porque forma parte de nuestra identidad cultural. Creo que es muy auspicioso. Lo bueno sería también aprovechar estos eventos para mostrar más la lengua, escribir nuestros estribillos, eslogan, todo lo que podamos mostrar en estos escenarios deportivos, con mucho orgullo, con mucha alegría, mostrar esta realidad de que nosotros preservamos una lengua que es herencia de los pueblos indígenas. Esta Comisión Nacional entonces empieza a sesionar y ya las acciones empiezan a ejecutarse desde el próximo año, ministra. Así mismo, es lo que nosotros queremos lograr este año, ya es aprobar un plan de acción, ¿verdad? El reglamento del funcionamiento de esta comisión, un plan de acción. Tenemos que señalar que así como estamos concibiendo, la comisión tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias en un año, ¿verdad?, no tantas, y luego habrá subcomisiones de trabajo por líneas de acción que se defina tal como establece la ley. Y ahí vemos en imágenes, ministra, lo que teníamos esta mañana aquí en el espacio deportivo, una nota que hacía nuestro compañero Emanuel Cardoso también a las integrantes de la selección femenina de fútbol de playa. El guaraní estuvo presente en todo momento, era nuestra clave dentro mismo de la cancha. Sí. Ver la bandera paraguaya fue algo único, lo más que se disfrutó fue vencer a un rival tan grande como Brasil. Decían, la lengua está tan directamente relacionada a la identidad, ministra. Así mismo, es innegable, así mismo, es ese patriotismo, esa identidad nacional, cultural, yo creo que se expresa en guaraní, en el paraguayo, ¿verdad? Así mismo, el poder tener la cuestión tan autóctona y tan nuestra, y esto está demostrado ya hoy en día.
decía, ministra, que se apoyan y se promueven las políticas a nivel internacional desde diferentes organismos, UNESCO, Naciones Unidas, también la cooperación iberoamericana, y precisamente nuestro país está siendo invitado también para un encuentro internacional próximamente. Es así, es la Conferencia Internacional de Lengua Portuguesa y Castellana y Española, ¿verdad? Las dos lenguas de Europa presentes acá en América Latina, ¿verdad? Y somos convocados. Vamos a estar en Lisboa, Portugal, el día 22 de noviembre, precisamente en el panel número 6 del programa, donde vamos a hablar de plurilingüismo, pluricentrismo y diálogo intercultural. A mí me tocará hablar del castellano en Paraguay en contacto con el guaraní, las modalidades de uso, el estatus de la lengua castellana en el Paraguay, de qué manera se usa, en qué contextos, en qué ámbitos, y también algo de la enseñanza de esta lengua que también tiene que ver con educación. Nos invita la OEI, la Secretaría General Iberoamericana, CEGIF, y OEI está reuniendo, y es por primera vez que se va a realizar esta conferencia donde estas lenguas llamadas pluricéntricas, el portugués y el español, porque no tiene un solo lugar geográfico de uso, sino que en el mundo encontramos contextos geográficos donde adopta características peculiares. Va a ser una gran reunión de expertos, representantes de gobiernos, que vamos a estar reflexionando, analizando y llevando la descripción de cuál es la situación de estas lenguas en nuestros países. Me tocará compartir la mesa en el panel con México, Brasil y España. Y Paraguay, ahí va a estar también presente. Grandes exponentes. Esto a final de noviembre. El 22 nos va a tocar desarrollar a nosotros, 21 y 22 de noviembre se realiza la actividad en Lisboa, Portugal. Bien. Y de seguro ya a tu vuelta, ministra, te invitamos de vuelta para hacer un cierre, que de hecho uno de los logros principales de la Secretaría ha sido también la promulgación de esta ley del Ejecutivo que garantiza todas las acciones y promueve también todos los programas en torno a la ley de lenguas autóctonas de nuestro país. Así mismo es, eso no podemos nosotros negar, el marco normativo muy auspicioso que contamos con en el Paraguay, y también las instituciones y que están dando respuesta. Fue un año intenso, vamos a decir, este 2019, en el marco del Año Internacional de Lenguas Indígenas, surgieron numerosas iniciativas, pero no tiene que durar un año nada más, ¿verdad? Sino claro, que nosotros tenemos que sostener en el tiempo la atención de las lenguas indígenas, y hacia ahí apunta la acción de esta comisión. Con gusto vamos a estar compartiendo con ustedes en todos los espacios que siempre nos brindan. Ministra, gracias por acompañarnos. Gracias, Jennifer, a ustedes. Te esperamos pronto. Gracias. Con nosotros la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Ladislao Alcaraz de Silveroni, Pochulan de Menareye. Gracias, ministra. Un gusto. Nosotros hacemos una breve pausa, en instantes seguimos.